y presentaré pantalla. Cualquier cosa, muchachos, la idea es que me vayan respondiendo ahí, aquí por el grupo, ¿sí? Voy a aplicar un poco algo que se vio, digámoslo, en la guía 3, que fue la cuestión de acotados, ¿sí? Entonces abro las diapositivas aquí y vamos a ver un poquito de esa parte, ¿sí? Tal vez algunos tienen dudas sobre esa parte y por eso no han realizado o no han finalizado esa parte de la guía, ¿sí? En cuanto a la normalización de acotación, por ejemplo, aquí nos dice que hay unas normas generales de acotación, ¿sí? Vamos a ver algunos términos de acotación, elementos de la acotación, tipos de acotación, tipos de flechas, símbolos que aparecen a la cifra de la cuota, métodos de acotación, lo que es acotación de aristas, de diámetros, de radios, y indicaciones especiales, acotación de arcos, cuerdas y ángulos. No sé si ustedes ya han manejado o ya conocen la diferencia entre un diámetro y un radio cuando hablamos de dibujo técnico. O la definición también de una arista, en este caso aquí. Acotación de aristas, acotación de diámetros y acotación de radios. Es muy común en el dibujo técnico confundir el diámetro con el radio y también confundir el diámetro con el perímetro o con el radio, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. Voy a salir un momentico acá y voy a ir acá. Y vamos a hacer acá rapidito una pequeña explicación. Primero acá de diámetro, ¿sí? Voy a tratar de dibujar acá una circunferencia, ¿sí? Cuando tomamos la medida desde el centro hasta este extremo, ¿sí? A esa medida se le denomina el radio, ¿sí? Radio. Por eso usted habrá escuchado, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay una explosión, ¿no? La explosión afectó un radio de 10 metros, por ejemplo. Quiere decir que esa distancia que hay desde el centro de la circunferencia al extremo sería de 10 metros, ¿sí? Y si hablamos del diámetro, vamos a hacerlo con color verde, sería la medida que hay desde aquí hasta aquí, obviamente en línea recta, ¿no? Y vamos a representarlo con este símbolo que significa diámetro. Acá estoy haciendo las flechitas de la foto, ¿sí? Este es el famoso diámetro. O sea que usted podría decir que el diámetro, ¿cuántas veces es el radio? ¿Qué diría usted? ¿Sí? Entonces el diámetro sería 2 veces el radio. O sea que si el radio tiene 10 metros, el diámetro tendría 20 metros. ¿Listo? Como les digo, muchachos, es muy importante conocer. Igual estoy acá revisando para ver si hay más gente que se conecta. Conocer la diferencia entre el radio y el diámetro, ¿sí? Aquí hay otra definición que yo escribí, ¿sí? Que es el famoso chaflán, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta pieza acá, la denomino un cuadrado, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, voy a hacerle un chaflán a ese cuadrado, si por ejemplo acá en una esquina te lo voy a hacer un chaflán, entonces le quito acá este pedazo y borro, ahí le hice un chaflán. Entonces me dirá, bueno, un chaflán, uy, entonces, bueno, un chaflán, sí, acá. En este caso la esquina acá está
digámoslo así, aguda, pero acá se le hizo un chaflán. Analicemos que si yo lo llamo ya por nombre a esto, a esta intersección, se le denomina un vértice. Por eso un dibujo técnico, no, que el vértice tal, el vértice tal. O ha escuchado usted la palabra arista. En este caso, los vértices es las intersecciones, esos punticos que van a quedar acá, acá en esta esquina. En este caso, como hice el chaflán, ya me quedaron dos vértices, ¿sí? Y si yo hablo de aristas, que otra palabra usada, las aristas son cada uno de los lados. Esta sería una arista. ¿Qué estás haciendo? Esta sería otra arista. Y esta sería otra arista. ¿Sí? ¿Sí? Hay 5 aristas en este caso, ¿sí? Entonces, aristas, que son las líneas, vértices son las intersecciones, ¿sí? Y chaflán, pues, eh, ese pequeño espacio que se le ha quitado. Profe, en diseño le llaman a esos puntos nodos, ¿no? Sí, pero más que todo para la parte de ingeniería, o sea, para el modelado, que es lo que hacemos nosotros, normalmente se le denomina vértice. Pero ya para estructuras y eso, se le denominan nodos, ¿sí? Lo que usted dice, ¿no? En este caso lo podemos llamar vértices, ¿sí? O lo podemos llamar también nodos, ¿sí? Depende de la aplicación. Por ejemplo, si yo les hablo y les digo ahora la palabra redondeo, ustedes lo han escuchado, ¿no? No, que esa pieza tiene un redondeo de 3 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá voy a hacer otra figura. Este ya no es un cuadrado, este sería disculpen que lo haga así un poquito torcido porque no tengo el lápiz para eso. Entonces, si yo hablo de un redondeo, si acá está esquina de 90 grados, si yo hablo de un redondeo, quiere decir que acá hay un arco. ¿Sí? En este caso, sí, acá hay un radio. Ahí hay un redondeo. Se le hizo un redondeo a la pieza, ¿sí? Y acá usted obviamente el redondeo va a tener un punto central y va a tener una flechita acá y va a tener la letra R. Por ejemplo, R, 3 milímetros. Quiere decir que hay un redondeo de 3 milímetros. Entonces, no, que un redondeo de 8 milímetros, un redondeo de 50 milímetros, ¿sí? Y así sucesivamente. Si hablo otro término muy utilizado también, eje de simetría, acá los tengo anotados para que. Eje de simetría es, por ejemplo, voy a borrar, igual está quedando grabado, cuando ustedes le hablan de no, que esa cuestión es simétrica. ¿Qué me dicen ustedes? Puede ser acá una línea. ¿Sí? Cuando yo hablo de simetría es, por ejemplo, ese sería el eje de simetría. Si yo tengo esta figura acá, ¿sí? Y yo digo, no, este es el eje de simetría, quiere decir que el otro lado estaría totalmente igual. O sea, lo que yo dibujé acá se repetiría en el otro lado. ¿Sí? Entonces se llamaría simetría o es simétrico. Por ejemplo, usted sabe que el cuerpo humano, la cara, por ejemplo, es simétrico. ¿Por qué es simétrico? ¿Sí? Porque como está al lado izquierdo, normalmente, ¿sí? Acá hay una línea de simetría, lo que está a la derecha estaría también idénticamente a la izquierda, ¿sí? Y hay casos ya donde digamos lo que no se asemeja o cambia un poco, ¿sí? Sí, por ejemplo, las orejas, todo está formado de forma simétrica y hay una línea de simetría que es esta. Eso se aplica mucho en el dibujo cuando queremos
Economizar, cuando queremos economizar tiempo. Por ejemplo, si usted tiene que crear algún elemento que sea simétrico, usted rapidito lo capta y lo ejecuta rápido. Cuando hablamos de paralelo, ¿sí? Que usted le dice, no, esto son términos usados en dibujo, arquitectura, en todo lo que nosotros estamos estudiando. Y por ejemplo, si usted le dice, no, que estas líneas son paralelas, normalmente paralelo tendría una definición. Tendría una definición, ¿sí? Estas dos líneas estarían paralelas. Si yo dibujo esta otra línea, la dibujo así, yo puedo decir, no, esta línea de acá no es paralela, ¿sí? ¿Por qué no es paralela? Porque no sigue, digamos, la misma dirección de la otra. Si analice que si esta sigue hacia allá, constante hasta el infinito, lo ideal es que nunca se van a chocar las dos, pero esta sí. Esta va a llegar el momento en que si yo alargo esta para acá y alargo esta, se van a estrellar y entonces por lo tal esta no está paralela. También se utiliza mucho ese término, ¿sí? Paralelo. Ustedes digan paralelo, o cuando usted le digan perpendicular, ¿sí? Que es lo contrario prácticamente. Entonces tengo acá una línea y digo, bueno, voy a trazar la línea perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Voy a hacer acá el símbolo de la escuadra, que está a 90 grados, ¿sí? Perpendicular es que las dos líneas o las dos semirectas están a 90 grados. Acá vértice ya lo expliqué, arista ya lo expliqué. Y ahora polígono, ¿qué es un polígono? Tal vez alguien dirá, no, un polígono es una figura que tiene tantos lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá rápidamente un polígono. Esto es un polígono, ¿sí? Un polígono, ¿de cuántos lados? De 4 lados. Esto también, ¿sí? No importa que tenga la forma que usted diga que esta forma de dónde salió, ¿no? Eso también sería un polígono, que lo llaman polígono irregular, ¿sí? ¿Por qué irregular? Porque no todos los lados son iguales. Si yo hago un cuadrado, es perfecto, un cuadrado perfecto, yo le voy a llamar que esto es un polígono regular, ¿sí? Un polígono regular porque todos sus lados son iguales. Pero este de acá analice que esta es más larga que esta, ¿sí? Esta es más larga, entonces es un polígono irregular. Tal vez ustedes han visto el famoso hexágono, ¿sí? Que es algo similar a esto, ¿sí? Que todos los lados son iguales, entonces este sería un polígono también, pero un polígono regular, ¿sí? Y ya usted entraría a mirar cuántas caras tiene el polígono. Si tiene 4, este tendría 6, este tendría 4 y así sucesivamente. Si yo de pronto voy a abrir acá un programa, voy a ir abriendo un programa, incluso estaba haciendo como un plano, estaba haciendo un planito ahí relacionado a una casa, ¿sí? Una casa que quiero hacer. Pero entonces vamos a mirar a ver si ha entrado alguien. No, no entra más nadie. En el chat. Ok. ¿Sí? Este planito lo estaba haciendo. ¿Sí? Con medidas en metros. Acá metros, kilogramos, segundo. ¿Sí? La escalera, bueno, la entrada principal y toda esa cuestión, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago acá un nuevo proyecto, por ejemplo, aquí en planta, ¿sí? Analice que todo lo que hemos visto, pues alzado, planta, lateral. Por ejemplo, acá voy a hacer un polígono, ¿sí? En este caso acá yo le puedo dar el número de lados, ¿sí? 6,
y en este caso son polígonos regulares, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un polígono de 6 lados y voy a darle aquí extruir para generar como la cabeza, ¿sí? Como la cabeza de un tornillo, ¿sí? Y voy a hacer una circunferencia, analice que acá en la circunferencia está el círculo perimetral, ¿sí? Eh, vamos a hacer acá un pequeño círculo y también lo extruimos. Listo, ¿sí? Digamos un tornillo. Si analizamos acá las herramientas, por ejemplo, está arco de 3 puntos, ¿sí? Lo que les hablaba de diámetro y radio, ¿sí? Y yo quisiera hacer otro círculo acá. Yo analizo, lo voy a hacer acá, ¿sí? Yo analizo acá y voy a tomarle una medida para que ustedes analicen acá en cota. ¿Sí? Si ven ahí el símbolo, por ejemplo, un diámetro de 45. ¿Sí? Si ven el simbolito, ese es diámetro. Lo que yo les decía que el diámetro es la totalidad, pero voy a ver acá si lo cambio un momentico. Si cambio, digámoslo, si lo cambiamos a radio. Bueno, no veo acá, digamos, la opción. ¿Sí? Normalmente está por acá. Donde cambiamos la cota a radio, ¿sí? Para que no nos muestre acá diámetro, sino radio. Y usted pueda tener una idea. De igual manera, pues acá obviamente el radio sería la mitad, ¿sí? Y se aplica la cuestión de las definiciones que habíamos visto. Entonces ya entrando, digámoslo en materia, muchachos, vemos acá las diapositivas, ¿sí? Ya esto lo habíamos visto, ¿sí? En cuanto a normas de acotado, ¿sí? Primera norma dice acá, o primera cosa a tener en cuenta, dice, aparecerán las cotas necesarias para que la pieza quede definida. Normalmente en las cotas, cuando usted hace un dibujo, cuando usted hace un plano, lo ideal es que las cotas o las medidas sean las necesarias para usted identificar qué es. O sea, tratar de no repetir en pocas palabras cotas o medidas, ¿sí? Porque al usted repetir la misma, digamos, sabe que está la vista frontal, la superior, y en la vista frontal está la cota ya definida, no irla a poner en la cota superior también, porque digamos lo que es innecesario, ¿no? Entonces tratar de no repetir lo que son cotas, ¿sí? Acá lo vuelvo y lo dice. Las cotas no deben repetirse, se colocarán las mínimas necesarias. Listo. Las cotas se colocarán en la vista que mejor defina la magnitud acotada, ¿sí? Si usted decide no, que en la vista superior se entiende mejor que en la vista inferior, ¿sí? Que la cota, por ejemplo, tocó una línea imaginaria, bueno, la voy a cambiar a la otra vista que no toca líneas imaginarias para que no haya confusión. Eso es lo que trata de hacer el dibujante. Dice, todas las cotas se expresan en la misma unidad. Si trabajamos en milímetros, la idea es que las cotas se manejen en milímetros, centímetros en centímetros, pulgadas, que se manejen pulgadas, metros en metros. No ir a mezclarlas, tratar de no mezclar las cotas porque, o los sistemas de unidades porque normalmente trae inconvenientes. Dice, las cotas se leerán desde abajo horizontales y desde la derecha verticales. Se leerán desde abajo, dice, y desde la derecha, ¿sí? Que es el método de uno leer. Dice, las cifras de cota quedarán encima de la línea de cota y en su misma dirección. Veamos aquí ya algunos términos. Cota funcional, dice cota que tiene una importancia esencial en la función o funciones asignadas a una pieza
cota no funcional, cota que no es esencial para la función de una pieza, cota auxiliar, cota dada solo para información y cuyo valor se puede deducir de otras cotas del plano, ¿sí? ¿Qué es un elemento? Un elemento es una característica individual de la pieza, tal como una superficie plana, una superficie cilíndrica o dos superficies paralelas en un chaplán. Serían los elementos. Por ejemplo, acá ya en elementos de la acotación, si acá vemos un rectángulo acotado, ¿sí? Tiene las líneas auxiliares de cota, que serían estas, ¿sí? No es solamente llegar y poner la flechita y no, hay que hacerle estas líneas auxiliares de cota para saber, para que la persona que va a construir ese edificio, para que la persona que va a construir esa pieza sepa desde a dónde, desde cuál arista, hasta qué otro lugar va a llegar esa Esa medida. también se llaman líneas de proyección. Líneas de proyección, Sí, me parece que sí, sí, esas que salen ahí y marcan la dimensión, los límites. sí, señor, sí, sí. Ok. Bueno, entonces como les decía, bueno, ahí está la línea, ¿sí? Para realmente uno saber desde dónde, a veces hay gente que no pone las líneas auxiliares de la cota y queda uno perdido. Línea de cota, ¿sí? Las flechas, ya ahorita más adelante se ven que hay diferentes tipos de flechas, que la flecha pues también ayuda, ¿no? Todo esto es para que la persona se enfoque rápidamente en lo que necesita ver de una manera rápida. Y lo que es la cota, que en sí es la medida. Como les decía, si está en milímetros, milímetros. Hoy en día vemos que hay muchas empresas que adoptaron el sistema internacional, que se trabaja en milímetros, y todo es en milímetros. Perfiles de 5.000 milímetros, 2.580 milímetros y así sucesivamente, o en pulgadas, o en pies, ya ese sería el sistema inglés. ¿Listo? Por ejemplo, acá la línea de cota estará separada como mínimo de la vista 7 milímetros, como mínimo, ¿no? Podría ser más, pero lo mínimo serían 7 milímetros de separación y 2 milímetros aquí de sobresaliente en esta parte. Por ejemplo, hay varios tipos de acotación, está en paralelo, como usted puede ver acá una figura escalonada, tiene una medida acá de 150, esta medida estaría sumando las dos, este 420 sería 150 más la medida que hay acá, y 640 estaría sumando las dos, o sea, sería la longitud total, ¿sí? Es una forma de medir en paralelo que se entiende. Si usted quiere fabricar, obviamente acá tiene usted que calcular, ¿no? Matemáticamente decir que la medida que está acá es igual a 420 menos 150. Y esta medida de acá, ven que no la está arrojando, pero por deducción, 640 menos 420 me arrojaría esta medida. Medición en serie, en serie. Ya vemos que son individuales, ¿sí? Si usted necesita saber en este caso la dimensión total de la pieza, tendría que sumar, ¿sí? O cuánto suman estas dos, bueno, o estas dos, habría que sumar, ¿sí? Ustedes ven la diferencia entre cada una de ellas, ¿sí? Paralelo y en serie. Mediante cotas superpuestas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Aquí están las cotas, pero están de forma vertical, ¿sí? Acotación por coordenadas, ya cuando esta la usan mucho los topógrafos, ¿sí? Que es por coordenadas, ¿sí? Punto X, punto Y, ¿sí? Normalmente se usa más que todo en topografía para la cuestión de los terrenos, ¿sí? En cuanto a áreas, ¿sí? Y en cuanto a acotación de dibujo, muy poco se usa así para planos de casas, de parte mecánica, muy poco se usa por la cuestión de que no se entiende muy rápido, ¿sí? Tiene uno que detener a mirar las coordenadas y en algunos casos a calcular. Los tipos de flechas, ¿sí?
y símbolos que preceden en la cifra de cota. Si por ejemplo yo les decía que este es el símbolo de diámetro, este SR, radio de una esfera, ¿sí? Una esfera, o sea, como un balón, digámoslo así. No solamente una circunferencia, sino una esfera. El radio, ¿sí? La R, y ese pi que es diámetro de la esfera. Voy a revisar acá un momentico, parece que encontró algo más. ¿Sí? Admitir. Y seguimos mirando acá. Cuadrado, ¿sí? Está el símbolo. Dice que existen dos métodos de descripción de las cotas. Método 1, las cifras de cota se colocan paralelamente a sus líneas de cota, centradas por encima y ligeramente separadas de estas. ¿Sí? Analicemos acá, ¿sí? En una figura geométrica que sería un polígono irregular, ¿sí? Y vemos que está la flecha de cota y acá arriba está el valor, está arriba, ¿sí? Está arriba. ¿Sí? Lo que quiere decir ahí. Y el método 2, ¿sí? Las cifras deben inscribirse para ser leídas desde abajo. Las líneas de cota no horizontales se cortan a la mitad para poner las cifras. Y en este caso, analicemos acá, por ejemplo, la diferencia, si acá el 50 está arriba y acá está adentro. ¿Sí? Esto nos economizaría un poco de espacio. ¿Sí? No ponerlo arriba, sino abajo, pues también es válido, ¿no? Sí, es un segundo método. Seguimos acá, acotación de aristas. ¿Sí? Las líneas de cota no pueden coincidir con las aristas, ¿sí? Por ejemplo, acá, si analizan que no se le dejó el espacio y acá está la flecha, dice que está mal, ¿sí? Hay que sacarla, ¿sí? Sacarla, ahí decía mínimo 7 milímetros. Dice, ni ser continuación de ella, si analicemos que acá es continuación de esta arista que está aquí a este lado, ¿sí? Entonces hay que sacarla también, ¿sí? Ni pueden coincidir con los ejes, dice acá. Bueno, en este caso está con el eje de simetría, ¿sí? Lo que les decía, la simetría está ahí, no debe ir ahí la línea de cota porque sería poco entendible, ¿sí? Acá analizamos ya las tres medidas de ese plano. En cuanto a acotación de aristas, dice, se trazan perpendiculares a la línea a acotar o en algunos casos oblicua. ¿Sí? Les explicaba oblicuo que es ya que tiene un ángulo, siendo siempre paralelas entre ellas. ¿Sí? En este caso se trazó de forma oblicua. ¿Sí? Oblicua quiere decir que es un ángulo diferente a 90 grados, pero entre ellas están paralelas. ¿Sí? Nos dice que esta línea está paralela con esta y aquí va la cota. ¿Sí? ¿Por qué no se pusieron así, digámoslo, perpendicular o a 90 grados acá? Para evitar confusiones aquí con este cono que hay. Las líneas de simetría se pueden utilizar como líneas auxiliares de cota. ¿Sí? Esta es una línea de simetría, lo que les hablaba, que lo que está a la derecha es igual a la izquierda, y se puede utilizar como una línea de cota. En este caso, por ejemplo, si usted va a ver un tornillo, el diámetro de algo en la vista frontal, lo puede usar. ¿Sí? Puede usar esta línea de cota para tomar la medida. O sea, que la medida que hay de aquí a la línea central sería la misma que hay de aquí a este otro lado. ¿Sí? Dice las piezas con chaflanes, lo que les hablaba chaflán. Las piezas con chaflanes o redondeadas se acotarán entre los puntos de intersección de las prolongaciones de la arista. Las líneas de referencia y las de cota no se deben cortar. Vamos a ver acá un ejemplo. ¿Sí? En este caso, dice que se acotarán entre los puntos de intersección. Quiere decir que lo que se acota es esta medida. ¿Sí? Porque si la acotamos desde acá, pues no tendríamos como este valor. Si el ángulo no lo tomaríamos en cuenta, sino solo como este triangulito, ¿sí? Que es lo que se sustrae ahí para hacer el chaflán. Las líneas de acotación no se cruzan entre sí ni con ninguna ni otra línea. Acá vean que se cruzaron, ¿sí?
Entonces dice que está mal, entonces se debe acá esta subir, ¿sí? Para que no se crucen, ¿sí? Ana dice que acá está cruzado y eso genera una confusión. Esto genera confusión en el lector. Cambio de esto ya, ¿sí? Genera más claridad, ¿sí? Que es la medida acá del vacío y acá la altura. Acotación de aristas, ¿sí? Las líneas de acotación en serie se colocan alineadas, ¿sí? En este caso, una serie, ¿sí? Ahí en la otra, recuerden que decía que no debe, que si algo debe estar acá alineada con la arista, ¿no? Pero no muy abajo. En este caso estarían mal las dos y se colocaría en serie. Aquí observamos si, por ejemplo, errores, ¿no? Están cruzadas todas las líneas y no se entiende nada, ¿sí? Si se ordena, ¿sí? En la acotación en paralelo, si analice la diferencia. Desorden, orden, ¿sí? Y ya usted puede saber la longitud total, la longitud de esta parte, la longitud de esta parte. Si quiere saber estas medidas, pues solamente hace ahí la resta. Dice, si las flechas quedan muy juntas, se sacan fuera de las líneas auxiliares, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si ven que es muy pequeño el objeto, ¿sí? Vamos a ver aquí, se sacaron, ¿sí? O sea, era muy pequeño el espacio para meter ahí las flechitas o la línea, la flecha de cota, y más bien se sacaron, ¿sí? Y quedó un poco más ordenado, ¿sí? Quedó igualmente visible, que es lo que yo quiero decir, pero no quedó tan pegado todo. ¿Listo? La puedo correr a un lado. En este caso lo mismo, ¿sí? La saqué. Dice, la flecha no se puede sacar afuera, se sustituye por un punto. La que no se puede sacar afuera se sustituye en este caso por un punto. Creo que ingresó alguien. Vamos a aceptarlo acá. Dice, y las cifras se sacarán con una línea de referencia manteniendo su dirección, ¿sí? En este caso, bueno, se le puso el punto y se sacó el valor de la cuota, ¿sí? Por lo que queda muy unido, muy pegado todo. En la acotación de diámetros dice, los arcos mayores de 180 se acotarán con su diámetro. En este caso es una circunferencia, obviamente tiene un ángulo mayor a 180, ¿sí? 180 grados es apenas aquí la mitad de la circunferencia, pero tiene 360 grados, entonces se acota con su diámetro, o sea, se le pone el valor total del diámetro. Dice, los arcos, bueno, la línea de cota no puede coincidir con los ejes de simetría, ¿sí? Lo que hablaba en la otra, me dicen que esta cota está sobre los ejes de simetría y en este caso se puso a otro ángulo. Si analizan, se giró, ¿sí? Estaba así, se giró así. Dice, las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos. Bueno, ahí lo que se hizo, se inclinó a 45 grados, ¿sí? Siguiente dice, sí, acá analicemos, está bien, sí, está inclinado, ¿sí? Y esta fácilmente podría ser la vista superior y esta la vista frontal. Es como una pirámide. Dice, no se acotará más de dos circunferencias concéntricas, el resto se acotará en otra vista, ¿sí? En este caso analice que se acotaron dos, el diámetro externo que tiene 65, el que continúa en el de 45, y ustedes no, vamos a poner aquí el de 25. Entonces aquí dice no ponga más de dos. Entonces la otra la hacemos en la otra vista, que es en la vista frontal, ¿sí? Para evitar lo que digo, confusiones, muchas líneas acá usted se confunde. Entonces, como hay otra vista, que es la vista frontal, se pone en esta otra vista y usted evita eso, que es lo que uno evita en dibujo técnico, que la gente, que la persona entienda la cuestión de las medidas. Si usted pone acá, a todos les pone medida, bueno, pues son muchas medidas que muy probablemente no va a entender la persona que va a realizar el sólido, digámoslo así. Dice, se añadirá el símbolo del diámetro cuando no sea evidente que estamos acotando una circunferencia. En este caso se le pone el símbolo, ¿sí? El símbolo diámetro.
porque en este caso cualquiera diría, bueno, si yo veo solo esta vista, yo digo, no, esto parece un cuadrado, esto parece un rectángulo. Entonces, como para reforzar esa parte de que este es el escalón de acá, ¿sí? Recuerdo que esta figura se parece a una que hicimos una vez en el torno, ¿sí? Escalonado, es redonda, entonces está queriendo decir ahí que es redonda, con el símbolo. Acotación de radio dice, los arcos menores iguales a 180 se acotarán con su radio. Analicemos que este arco ya no es una circunferencia, es un arco, ¿sí? Que tiene 180 grados, se le acota ya como radio, no como diámetro, porque acá, para hacer diámetro, le falta acá, ¿sí? Entonces se acota con el radio, es lo que quiere decir ahí. Dice la flecha y la cifra de cota irán por fuera si hubiera poco espacio, ¿sí? En este caso, analicemos, ¿sí? Dice la flecha y la cifra de la cota irán por fuera si hubiera poco espacio. En este caso es 20, ¿sí? En este caso está por dentro de la circunferencia y acá está por fuera, por lo que acá es muy pequeño el espacio para ir por este lado. Dice, si no conocemos el centro del arco, colocaremos delante de la cifra de cota el símbolo del radio R. Si no conocemos el centro, en este caso el centro no lo conocemos y ponemos R, que quiere decir radio, ¿sí? No conocemos el centro, en este caso sí conocemos el centro. Yo sé que yo me paro acá con el compás, lo abro acá el compás y trazo acá. En este caso no sé cuál será el centro. Este centro de acá puede estar bien abajo. Entonces se pone la letra R para que la persona sepa que eso es un radio. Dice, la línea llevará la misma dirección que si fuera un radio, ¿sí? Bueno, está la flecha de radio. Indicaciones especiales en arcos, cuerdas y ángulos, ¿sí? Dice, para acotar las cuerdas encima de la línea de cota, se pone la longitud de la cuerda. En este caso, ¿sí? Acá la cuerda dice que se pone encima de la línea de cota. Se pone la longitud en la parte de arriba, ¿sí? En este caso sería la medida acá lineal. Pero obviamente hay que ponerla aquí en la parte de arriba. Dice, para acotar el arco se pone una línea de cota como la que muestra la imagen con la longitud del arco, ¿sí? Con la longitud de arco. En este caso estamos midiendo el arco, ¿sí? Analicen que la diferencia entre esta que es arco y esta que es la cuerda que es derecha, ¿sí? Y se le pone acá este símbolo arriba. Dice, al acotar ángulos se pone la misma línea de cota que para los arcos y se pone cuántos grados abarca el ángulo, en este caso 60 grados. Esta estaría midiendo el ángulo. Si yo trazo acá, me paro acá en este vértice, trazo para allá, este es el ángulo de 60 grados. Listo, ahí esa parte, muchachos, que de pronto había algunas dudas respecto a la guía 3, que es de la parte de acotados. Algunas personas me han preguntado sobre esa parte. Y ahí pues dejamos la evidencia, ¿sí? También les adjuntaré esta, o mejor dicho, voy a volver a pedir los correos por ahí en un drive, a pedir los correos para subirles un drive con los, o sea, en la parte de dibujo, muchachos, la cuestión es estudiar porque hay mucho material. Por ejemplo, este es un libro que tengo yo ahí y tengo muchísimos libros que yo les comparto el drive para si ustedes quieren ya profundizar. Les explico así rápidamente también la guía que la subí, que es la guía final, la última guía. Apenas son 4 guías, muchachos. Legalmente eran 5 guías, pero yo las comprimía a 4 guías por cuestiones del tiempo, ¿sí? Y la idea es que ustedes tengan los conceptos básicos, muchachos, y ya pues lo demás es hacer esto, miren, descargar un programa de 3 dimensiones,
así sea uno gratuito, que hay por ahí mucho, y comenzar a practicar y a hacer dibujos y a medir. Entonces en la evidencia 1 hay que buscar unas definiciones, ¿sí? Incluso están acá en este video, ¿sí? Dice, defina y dibuje un ejemplo de cada una de las siguientes preguntas, entregando la solución en formato digital. O sea que ese dibujo que ustedes van a hacer lo pueden copiar y lo pueden pegar de internet. Entonces dice, defina y dibuje los tipos de achurados usados en el dibujo técnico. Entonces usted busca ahí en Google, ¿sí?, tipos de achurados en el dibujo técnico, ahí le aparecen, usted copia las imágenes, las pega y en la definición. Defina y dibuje qué es un corte total en un dibujo técnico, ¿sí?, o en una pieza, ¿sí? Puede ser. Lo puse así para que dibujo técnico, pero legalmente en una pieza, ¿sí?, o en un isométrico, pero así le sale más rápido en internet. Defina y dibuje qué es un corte de media sección en dibujo técnico. Defina y dibuje qué es un corte de escalonado en dibujo técnico. Defina y dibuje qué es un corte de parcial en dibujo técnico. Y defina y dibuje qué es un corte de sección girada y desplazada en dibujo técnico. Acá hay un video, muchachos. Les aconsejo, vean el video. Es muy interesante porque explican la cuestión de los cortes, ¿sí? La idea es que con esto vamos a, a obtener los conocimientos para hacer los cortes ahí que nos van a pedir los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo acá, cortes y secciones, ¿sí? Y está muy explicado, ¿sí? Las definiciones. Normalmente en casi todas las aplicaciones y estructuras y de la vista en sección. Primero, las vistas. Es también llamado Bueno, ahí corte lo adelanté un irregular poquito para que o ustedes corte rasgado. tengan idea, ¿sí?, de las explicaciones que ahí dan. Después de realizar esa actividad 1, que esta es una actividad de consulta, ¿sí?, ya ahora sí va la evidencia 2. Dice, dada la pieza con su vista frontal y superior, dibujar el corte AA a mano en hojas tamaño carta, ¿sí? Aquí se le da la vista superior, es esta la superior, ¿sí?, y acá la vista frontal. ¿Sí? En este caso no dice cuál es la superior, cuál es la frontal, pero usted puede asumir cualquiera, ¿sí? Lo que usted debe analizar es el corte acá A. Si usted observa acá, dice A, quiere decir que haga de cuenta ese sólido, usted lo cortó así por la mitad, ¿sí? Y después de haberlo cortado, lo giró, ¿sí? Lo giró en vista frontal, digamos, si esta sería la vista superior, haga de cuenta, lo está mirando ahora en vista frontal, y ahí es donde usted va a dibujar el corte, ¿sí? Entonces dice dibujar el corte, o sea, la sección, ¿sí? Un ejemplo del corte, pues, como los mostraba en el video, ¿sí?, el corte, la sección. Por ejemplo, acá, miren, analicen cuál sería ahí el corte. En este caso, el corte sería el de, analicen que tiene las lineecitas, es como si se fuera cortado esa brida en este caso, y usted ve lo que hay por dentro. Lo que está así como blanco es que no fue cortado. Por ejemplo, si usted corta aquí con una hoja de cegueta, lo que fue cortado es lo que se ve así como, ¿sí?, con las achuraciones o con las líneas. Lo demás queda intacto. En este caso ustedes tienen que analizar bien la pieza. Si analice que acá hay un agujero, acá este es un agujero también es rectangular, este es otro agujero. Este de afuerita no es un agujero, analice esta otra vista que es un sobresaliente, es como un tubo y un tubo, ¿sí?, huecos, 1, 2 y 3 tubos huecos que tienen acá también unas perforaciones rectangulares, ¿sí? Entonces ahí hay que analizar bien el dibujo y hacer el corte en sección. ¿Sí? Dice que a mano, este sí sería a mano, muchachos, este sí sería a mano. ¿Listo? En hojas carta. Si la quiere hacer en hojas carta cuadriculado, no importa.
el todo es que lo haga a mano. Si quiere usted imprimir esto, imprímalo y acá traza las líneas así, digámoslo, paralelas, ¿sí? Traza las líneas y acá abajo hace el dibujo, le queda más fácil. Y acá hay otro, ¿sí? Da la pieza con su pieza principal, dibujar el corte a mano en hojas carta, igual, ¿sí? Analicemos la pieza, ¿sí? Digamos, te puede decir, no, que esta es la vista frontal, no, que aquella, bueno, legalmente el dibujo no dice cuál sería la frontal, pero a simple vista uno podría deducir y decir, bueno, esta la puedo tomar como vista de planta, o sea, vista superior. Esta la puedo tomar como vista frontal y esta la puedo tomar como vista de perfil. En este caso sería un perfil izquierdo, digámoslo así, ¿sí? Entonces hay que hacer el corte A, como si cortáramos esa figura y le diéramos la vuelta, la giráramos, ¿sí? La pusiéramos así de frente como está acá y ahí trazáramos, ¿sí? El corte, ¿sí? Listo. Dice, la evidencia será entregada por medio del siguiente formulario, el formulario es este, si usted le da a abrir, es para la entrega. Si yo antes lo enviaba ahí al correo, pero lo estoy poniendo ahí en la guía para que, es que hay gente que me pregunta, profe, envíenme el formulario de la actividad, profe, envíenme el de la actividad 1. Entonces yo, bueno, estoy cometiendo un error, voy a ponerlo ahí de una vez en la guía para que no estemos ahí como tan perdidos. Entonces ahí está el formulario de entrega aquí al final, pero también está acá el inicio de la entrega de todas las actividades. Aquí están al inicio, mírenlas acá, ¿sí? Se copia el link y lo pega y ahí le va a abrir esto, si entrega actividad aprendizaje 4 y entonces escribe su nombre, el número de cédula y acá le va a añadir el archivo. En este caso sería un solo archivo. Si usted se equivoca en el envío, vuelva y lo envíe, no hay problema, que ahí me va apareciendo. Las veces que usted lo quiera enviar, que le quedó algo mal, envíelo. ¿Listo? Y esa es toda la guía, muchachos. No es muy larga esta guía, solamente lo de la consulta y lo de los dos planos que hay que hacer, los dos cortes que hay que hacer. Ver los videos y hacer, digámoslo así, las actividades. Recuerden que el tiempo se agota, muchachos. Ya les digo, ya les había dicho cuándo finalizaba el curso, pero vamos a ver acá, recordar, el curso finaliza, fecha de finalización el 25/09. Todavía hay tiempo, muchachos. Tenemos más de una semana, ¿sí? Eso sí, el 25, pues, traten de enviar la actividad antes del 25, el 24, por ahí, el 23, para tener chance yo de evaluar y verificar si hay algún error. Entonces, hay tiempo, muchachos. Hay tiempo y cualquier pregunta, duda, pues me lo hacen saber, ¿sí? La idea es que ustedes se certifiquen. Yo sé que hay ocupaciones, yo sé que hay limitantes del tiempo y ya hay algunos que se han retirado, pero haga el esfuerzo, ¿sí? Las cosas buenas y lo que vale la pena siempre requiere esfuerzo, muchachos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ustedes me dirán, muchachos, hay que igual grabar la sesión para compartirla a los compañeros. Voy a detener la grabación. Quedó grabada la sesión para los compañeros que la puedan mirar, ustedes no puedan mirar la grabación en cualquier momento.